Bien, ya estamos de regreso y vamos de inmediato entonces a conversar con la senadora por la región del Maule, presidenta y candidata presidencial de Demócratas, Jimena Rincón. Senadora, un gusto de que esté con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Mirna, un abrazo para ti también. Senadora, lo primero que quiero preguntarle, por supuesto, es acerca del Papa Francisco. Ha muerto a la 1:35 horas de Chile. Bueno, todo el mundo católico, por supuesto, pero el mundo en general está de luto, producto de esta partida. Una pequeña reseña de su parte, su visión respecto de su legado. Bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo católico tiene hoy día un minuto, un espacio de recogimiento, de reflexión, porque el Papa Francisco, o Bergoglio, era un hombre que era de una sencillez impresionante y creo que impuso ese signo en su papado. Pero además fue un hombre valiente, transformador. No tuvo problema ni dudó un segundo en pedir perdón cuando se equivocaba o por los actos de hombres de la iglesia. Y creo que eso también fue un sello que marcó en su papado. No solo transformaciones desde cosas que uno no pensaría, ¿no? Como cómo se hace todo el entierro y los servicios fúnebres del Papa, que le van a tocar a él por primera vez, en que cambió toda la normativa, sino que también el tema de los hechos dolorosos que enfrentó y enfrenta hasta el día de hoy la Iglesia en materia de abuso de menores, que él tomó como un tema propio. Y, por cierto, reformas importantes en distintos ámbitos de la Iglesia. Yo creo que el Papa Francisco va a ser un hombre que va a ser recordado no solo por ser el primer Papa latinoamericano, sino que por haber impuesto un sello de sencillez, de cercanía, de verdad a la Iglesia, que espero nos acompañe hacia adelante. Suceder al Papa Francisco va a ser un tema de verdad desafiante. Recuerden ustedes que Benedicto renuncia al papado, no fue capaz de enfrentar toda la dureza que había contra la institución de la Iglesia por los hechos que se conocían en todo el mundo, y eso es lo que asume Francisco y no duda un segundo. De hecho, después de los hechos que fueron muy complejos cuando vino a Chile, acuérdense de todo lo que vivió, ¿no es cierto?, con el obispo Barros, y él tuvo una reacción muy destemplada y luego pide perdón, invita a las víctimas a Roma y a uno de ellos les pide que sea parte de la comisión que enfrenta estos temas. Yo creo que es como un fiel reflejo de lo que era el Papa Francisco, que no dudaba un segundo en asumir los desafíos y también tener humildad a la hora de reconocer los errores propios y los errores de la Iglesia. Totalmente. Senadora, quiero cambiar de tema, llevarla a este atentado gravísimo que hubo a la central hidroeléctrica Rucalhue en la región del Biobío. La Embajada de China además se pronuncia y dice que esto socava la confianza de las empresas de ese país y pide una investigación exhaustiva, por supuesto. A ver, ¿qué impacto tiene esto considerando que hemos repetido una y otra vez los estados de excepción, los hemos confirmado, ¿no? Y en medio de aquello ocurre este grave atentado. Bueno, yo creo que es uno de los sellos de estos tiempos. La reacción de la embajada es la que corresponde que tenga, ¿no? No solo de impacto, sino que obviamente con las consecuencias que ello lleva que tiene para la inversión en nuestro país, no solo la China, sino que la de otros países. Ustedes ven, y tú, Mirna, lo has reporteado más de alguna vez, cómo el tema de seguridad afecta finalmente al país en su conjunto, en temas de inversión, en temas de educación, en temas de salud. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hace un tiempo atrás los propios funcionarios de la salud en la región de la Araucanía, en la macrozona, reclamaban las condiciones de inseguridad para poder llegar a sus puestos de trabajo. Y este hecho no es distinto a lo que viven las personas, no solo, insisto, en la macrozona, sino que también en distintos puntos del país. Nosotros como demócratas hemos sido majaderos. Cuando la entonces ministra Toá asume el Ministerio del Interior, nosotros le llevamos una propuesta con medidas en materia de seguridad que incluían,
entre otras, el tema de tomar o retomar el control terrestre fronterizo en manos del ejército de nuestro país, no como una medida excepcional, que hoy día en la macrozona sur, la verdad es que excepcional no tiene nada porque es permanente, sino que como una norma que acompañe la norma constitucional y eso permita controlar el territorio en todo el país. Creo que estos hechos hablan de una situación que está instalada en Chile, que tenemos que asumir como parte de los primeros desafíos en cualquier gobierno que venga y que nadie va a poder obviar. Es el primer tema que señala cualquier persona cuando le preguntan cuáles son los temas más importantes. Bueno, el tema de seguridad es el número uno, el tema de salud viene inmediatamente después. Por lo tanto, uno dice, bueno, en este gobierno ya no se entendió que esto era parte de las prioridades y que había que tener una conducta clara, categórica, con reformas que van más allá de crear un Ministerio de la Seguridad y que pasan por revisar institucionalidad y dentro de esa, por cierto, el tema del control fronterizo terrestre de nuestro país. Claro, solo para cerrar ese punto, porque quiero seguir avanzando, senadora, pero el gobierno y la saliente ministra del Interior, Carolina Toá, siempre han señalado que nunca se había invertido tanto en policías como en este gobierno, nunca se habían votado tantas leyes, usted está en el Parlamento, en materia de seguridad como en esta administración. ¿Eso no alcanza, dice usted? No alcanza por dos razones. Una, porque efectivamente nunca se habían votado tantas leyes como las que se han votado en este gobierno, pero se votaron porque fue parte de la presión del Parlamento, de la oposición, entre otros, donde yo me encuentro dentro de las oposiciones, y más del 70% de esas reformas son impulsadas o por el Parlamento o corresponden a mensajes de gobiernos anteriores. Entonces, este gobierno no puede sostener que ese ha sido su tema prioritario. De hecho, no estaba en la agenda de gobierno ni en el programa. Al Y principio, claro. exacto, y si ha sido parte de la gestión del gobierno, bueno, tiene que ver con lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en la presión del Parlamento y de lo que hemos exigido como parte de las urgencias. Pero se necesita más que eso, se necesita convicción, se necesita respaldo permanente, se necesita medidas que hoy no se han tomado y que son muy urgentes e importantes. Dentro de ellas, lo que te señalaba yo, ¿no es cierto?, de el reponer el control permanente fronterizo, porque no basta con tener un estado de excepción, insisto, de excepción nada, porque ha estado presente en todo este gobierno, en la macrozona. Esto tiene que alcanzar a todo el territorio nacional y además acompañarlo de otras leyes. Nosotros presentábamos con el senador Walker la semana antepasada o pasada un proyecto que señala que nosotros tenemos que asumir que somos responsables de nuestros hijos. Los menores de 18 años son nuestra responsabilidad. Y si no entendemos eso, y si no entendemos que tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos, bueno, vamos a tener que asumir las responsabilidades cuando estos delinquen. Y así una serie de otras medidas que son relevantes e importantes en la agenda de seguridad que lamentablemente en lo que va de este gobierno no se ha entendido. La ex ministra Toá estuvo a cargo de este tema de seguridad y no lo enfrentó con convicción. Las decisiones para devolver la seguridad a los chilenos no son fáciles, pero son urgentes y necesarias y aquí no podemos tener ninguna duda frente a el delito. Ya, senadora, quiero preguntarle porque, a ver, usted no ha logrado reunir las firmas que le permitirían, ¿no es cierto?, de aquí a el 29 de abril, poder inscribirse en la primaria de Chile Vamos para poder competir. ¿En qué situación está hoy día su partido, usted en particular, y a partir de todo lo que está pasando, sobre todo con la centro-derecha, esta primaria que se está armando, algunos han llamado esto un tongo, incluso gente como Francisco Covarrubias dice que esto es un error, son primarias absurdas, dice. En fin, ¿cómo lo ve usted? Usted está como espectadora a esta altura. ¿Qué A ver, piensa? Mirna, primero yo no soy parte de Chile Vamos, entonces yo no No, pero entiendo en había una idea, este... ¿no? De No, incorporarse a esas primarias, ¿o no? no, es que yo creo que yo No, quiero ser bien clara en esto. ya. Yo no soy parte de Chile Vamos. Creo que Chile Vamos tiene que resolver su tema de candidatura presidencial entre ellos y creo que nadie puede entrar a descalificar lo que están haciendo. ¿Con qué derecho? Recuerden que en el pasado el socialismo democrático y la democracia cristiana no concurrieron a la primaria legal por una serie de decisiones absurdas. Recuerden que me bajaron de mi candidatura
presidencial después de haber ganado una primaria. Y finalmente hicieron una primaria extra sistema legal, la hicieron no, digamos, no legal, sino que más bien por acuerdo de los partidos, y terminaron votando, no sé, 150.000 personas frente al más de 1 millón de las otras dos primarias. Entonces, primero, creo que nadie tiene derecho ni autoridad para descalificar una primaria que haga un sector. Segundo, nosotros no somos parte de Chile Vamos. Y tercero, nosotros cuando resolvimos en el Consejo General Nacional que íbamos a llevar una candidatura presidencial, nunca acordamos participar en una primaria con Chile Vamos. Por lo tanto, hay que despejar eso, permitir que los partidos resuelvan sus candidaturas de la manera que mejor les parezca y poder enfrentar, ¿no es cierto?, esos procesos de cara a la ciudadanía. ¿Qué pasa con Demócratas? Demócratas está constituido en 13 regiones, nos falta la región de los ríos, la región de los lagos, la región de Magallanes. Estamos trabajando ahí porque nos gustaría llevar parlamentarios también en esas regiones, como lo vamos a hacer en el resto, y eventualmente participar en la elección presidencial. Y para eso falta un tiempo. Y lo digo así, eventualmente. Lo importante es que entendamos que la política requiere liderazgo, que la política no es un ejercicio fácil de hacer hoy día en los tiempos que corren, por hechos como el que tú relatabas al inicio, ¿no es cierto?, de la nota sobre lo que ha pasado en el sur. La ciudadanía desconfía de la política y tenemos que ser capaces de entregarle respuestas a hombres y mujeres que aborden los problemas que hoy día tienen. Si Ya, vamos pero, a... okay. Y eso no significa, perdón, y no tiene nada que Sí. ver con que estemos conversando con Chile Vamos para lograr tratar de construir un acuerdo parlamentario que nos permita dar respuestas a la ciudadanía con un parlamento robusto que tenga una mirada compartida respecto a los temas de seguridad, emprendimiento, inversión, salud, educación, que son al final del día vivienda, que son al final del día las angustias que hoy día hombres y mujeres tienen. Sí, pero es que ahí hay un punto súper importante porque su compañero, digamos, de partido, Matías Walker, nos decía, ni con aquellos que son antivacunas, ni con aquellos que defienden dictaduras, ¿no? En atención a lo que había pasado en Efectivamente. Chiapas. Pero ¿eso qué implica? ¿Por qué se lo digo? Porque uno ve a una candidata, Evelyn Matei, pujando por un acuerdo que nunca va a llegar, que es el acuerdo con republicanos y libertarios, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ustedes ahí hacen un corte y ponen una suerte de cordón sanitario respecto de esa posible alianza hacia la ultraderecha? A ver, Mirna, nosotros fuimos re claros en esto y creo que recuerdas muy bien lo que dijo el senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, hasta hace poco vicepresidente del Senado. Ni con los rabiosos ni con los populistas. No queremos estar con los extremos, que al final del día lamentablemente no le dan respuesta al país en los temas que importan. Y hoy día Chile demanda que le hablemos de futuro, que le hablemos de esperanza, que le digamos cómo vamos a resolver los problemas. Sobre esta primaria que Evelyn trataba de convocar, yo creo que un poco recordando al expresidente Sebastián Piñera, y tú recordarás que el expresidente señalaba siempre, decía, tenemos que convocar al arco más amplio posible, desde demócratas hasta republicanos, decía, y no existían los libertarios todavía. Y yo me acuerdo que en una de las últimas oportunidades que estuve con él me dijo, oiga, me dijo, ¿y usted por qué me reta? Porque yo había salido opinando sobre esta idea del expresidente Piñera. Yo le decía, presidente, es que usted nos tironea y nosotros no vamos a estar con los extremos, ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha. El senador Walker también señalaba, y tú lo debes haber leído, que Chile Vamos había cambiado, había tenido un cambio hacia el centro político, a la constitución de propuestas que solucionaran los problemas reales de la ciudadanía, y eso es al final del día lo importante. Esa primaria a la que Evelyn invitaba permanentemente y que creo que se ha descartado porque le han dicho que no, ¿no es cierto? Kaiser y Kast, republicanos y libertarios, no se va a dar. Chile Vamos va a tener su propia primaria con personas que piensan de una manera similar. Y lo importante es, bueno, ¿qué le van a hablar al país? ¿Qué le van a ofrecer al país? Y la ciudadanía tendrá que concurrir y elegir a quien le parezca la o el mejor candidato. Claro, ahora aquí hay un punto muy importante porque usted sabe que usted misma lo ha dicho en reiteradas ocasiones, aquí hay una
yo no sé si hablar de centro político, pero aquí hay un sector de la población moderado, lo dice muy claramente la Así es, encuesta del PNUD, que quiere cambios, pero moderados, ¿no? Entonces, así la es. pregunta es, ¿hasta qué punto entonces Chile Vamos se aleja de esa moderación cuando su propia candidata viene a justificar el golpe y las muertes ocurridas en 73 y 74, pues? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, yo creo que son desafortunadas las palabras de Evelyn Matei. Ella salió a explicarlas después. Y yo creo que alguien lo decía por ahí, algún analista o comentarista decía, quizás la candidata más expuesta hoy día en el país es Evelyn Matei porque es la que rankea o lidera en las encuestas. Entonces, todos los dardos, toda la presión va a estar sobre ella. Ella ha salido después a explicarlo. Yo creo que sus frases claramente no ayudan en nada a hablarle al país, porque al final, Mirna, Chile no quiere quedarse pegado en lo que ocurrió hace, ¿cuántos? 52 años atrás. Creo que nadie, de verdad nadie, demócrata, hoy día en Chile puede justificar ninguna muerte. Nosotros en eso no nos perdemos. Para nosotros la democracia siempre, los derechos humanos siempre, lo hemos dicho, lo hemos reiterado, sacamos una declaración a raíz de lo que generó, ¿no es cierto?, Ujú. estas afirmaciones de Evelyn Matei, y nuestra posición como demócratas es clara y creo que es compartida por la inmensa mayoría de hombres y mujeres en nuestro país. Y creo que la historia es importante tenerla clara para nunca, nunca, como decía Polibio, un pensador griego, nunca repetir los errores del pasado, porque cuando uno los olvida, cuando uno olvida lo que ha pasado en su historia, decía él, tiende a repetirlo. Ya, entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿quién hoy día apela mejor a ese centro político o a esa moderación? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque en una entrevista este fin de semana del exministro de Hacienda Andrés Velasco, que está apoyando la candidatura de Carolina Toá, decía que era Carolina Toá. Ese es el sector que hoy día le puede hablar mejor a esa orfandad, si usted quiere, que es la moderación en Chile. ¿Cómo lo ve? Bueno, bueno, nosotros creemos que la candidatura de demócratas de Jimena Rincón es la que mejor le habla a ese centro moderado de esperanza del país y no quienes estuvieron por aprobar, y no nos olvidemos que Carolina Toa fue vocera de la posición que llamaba aprobar el texto que nos dividía, que eliminaba, ojo, ese texto eliminaba los estados de excepción constitucional que usó la ex ministra todo el tiempo mientras fue ministra. Ese texto eliminaba policías, carabineros, establecía 11 sistemas de justicia, nos polarizaba. Por lo tanto, para mí, afirmar que ella es quien encarna la moderación, el encuentro, la verdad es que es olvidar cuáles fueron sus posturas y en lo que estuvo. Por lo tanto, nosotros si llevamos una candidatura es porque creemos encarnar justamente lo que la mayoría de hombres y mujeres hoy día demandan en el país. Ya, pero usted entonces, ¿qué significa esto, senadora? Porque usted tiene que reunir las firmas, son 35.000 firmas. Efectivamente. Explíqueme, ¿qué es No, lo no, que viene no, no, ahora? no, A no, ver, no, no. no, no, usted tiene, no, 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 usted se tiene que inscribir, o sea, su partido tiene que estar inscrito en las 3 regiones que faltan, obvio. Efectivamente, y Por todavía supuesto que sí. todavía Ya, tenemos tiempo para eso. Nos faltan algo así como 1.200 firmas, no digamos que es tanto. ya, Y estamos recorriendo las tres sí, regiones, tenemos equipos sí, sí. desplegados y estamos haciendo el esfuerzo para lograrlo. Pero claramente hoy nadie de la izquierda ni de la extrema derecha representa aquello. Y nosotros vamos a hacer ese esfuerzo y si no lográramos reunir las firmas que nos faltan, vamos a tener que tomar una decisión de entre los que mejor representen la moderación, el sentido común, los acuerdos, y claramente no está en ninguna de las candidaturas de la izquierda, ni tampoco en la extrema derecha. Ya, pero ¿por qué entonces, si usted representa ese sector, no les ha ido bien en las elecciones? Pues si pensamos solamente en las elecciones pasadas. O sea, sacamos más del 7%, Mirna, si consideramos dónde competimos con amarillos. No era es un partido nuevo, piensa que recién estamos cumpliendo 2 años, llevamos candidaturas solo en 140 comunas, nos faltaron 146, y elegimos concejales, consejeros regionales, nos visibilizamos por primera vez y tenemos hoy 5 diputados, 2 senadores, y estamos obviamente siendo incidentes en la toma de decisiones en el Parlamento. ¿Cuándo nos vamos a medir? En la próxima elección
parlamentaria. Y si la ciudadanía nos respalda y nos apoya para estar presente en los ríos, los lagos y Magallanes, bueno, quizás podremos estar, ¿no es cierto?, en la papeleta para la elección presidencial. Pero para eso, obviamente, falta todavía algún tiempo y estamos haciendo ese esfuerzo. Ya, pero entonces, ¿usted todavía tiene una ventanita abierta con Chile Vamos para ir en una lista parlamentaria común? Mira, la verdad es que estamos en eso, vamos a hacer ese esfuerzo y veremos, ¿no es cierto?, si lo logramos. Piensa tú que... Bien, estamos tratando de comunicarnos ahí con la senadora en esa Jimena. Ahí región. está, senadora, se había cortado. Ahora sí, de nuevo No, se escucha. te decía que estamos en ese esfuerzo. Si Ya. tú lo piensas, para la elección pasada, territorial, municipal y regional, estuvimos inscritos en la región metropolitana justo un mes antes del plazo para inscribir candidaturas. Entonces, estamos en aquello. Ay, estamos con problemas de ¿Me conexión. escuchan? ¿Me Ahora sí, que escuchan? justo se ¿Me está cortando escuchan? porque estamos llegando al Ok. final. Ahora sí, No, ya. te Entonces, decía están que en eso. estamos en ese esfuerzo, pero también estamos en el esfuerzo de conversar con aquellos partidos que hoy día están más cerca de las miradas de centro y que Como Chile Vamos, convergen dice usted. Chile Vamos. exactamente, y que convergen en soluciones, efectivamente en soluciones para el tener una buena lista parlamentaria que acompañe el próximo periodo legislativo y presidencial. Ya, una última pregunta al respecto, porque hoy día fíjese que la ultraderecha está hablando de la nueva derecha. En una entrevista a Cristian Lavé, que se fue de la UDI, el diputado, dice, en realidad no existen dos derechas, existe una sola derecha. ¿Cómo ve usted esa pulsión en un mundo además donde efectivamente las ultraderechas están ganando cada vez más territorio, poder, importancia? Mira, yo creo que nosotros tenemos que apostar a la esperanza, al diálogo, a la conversación. No nos gustan las posiciones y me gusta esa frase, ¿no es cierto?, que ocupaba el senador Walker sobre los que defienden las antivacunas o defienden las democracias especiales. No estamos ahí. Nosotros creemos en el diálogo, en la esperanza, en las soluciones reales. Queremos, como decía el presidente Eduardo Frei, el expresidente Eduardo Frei hace poco tiempo atrás, queremos que Chile vuelva a hacer las cosas bien. Y eso significa salirnos del discurso fácil, salirnos de esta tendencia, esta pulsión a creer que los problemas complejos tienen una solución simple. Eso no es así. Y qué mejor ejemplo de lo que ha pasado en el mundo. Por lo tanto, vamos a volver a la rigurosidad, vamos a volver a hablar con esperanza y a construir acuerdos que nos permitan recuperar esa posición de liderazgo que tenía nuestro país, que nos hacía sentirnos tan orgullosos. Ya, pues senadora Jimena Rincón, senadora por la región del Maule, presidenta y precandidata, porque ahí cometimos un error, precandidata presidencial de Demócratas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, y que tengan buen día, y a todo el mundo católico, nuestro De todas abrazo maneras, en estos momentos de dolor. de todas maneras, muchas gracias a usted. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Empieza por acá con Cristian de Porati además y Marco Moreno. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.